Bueno, continuando con la clase de pancreatitis aguda, nos quedamos en lo que eran las complicaciones sistémicas. Como les dije ayer, no solamente va a comprometer el páncreas, sino va a comprometer otros órganos. A nivel pulmonar podemos ver que derrame pleural en el lado izquierdo, atelectasia, puede formarse un absceso mediastínico, neumonitis, y lo que más se teme en una pancreatitis grave es la presencia de síndrome de distrés respiratorio del adulto, que va a requerir que se le intube al paciente y que tenga una respiración asistida. Entonces eso se realiza en terapia intensiva, por eso que un paciente con una pancreatitis severa, grave, tiene que estar en terapia intensiva para que se lo intube inmediatamente y se lo monitorice allá. Pueden tener un shock hipovolémico por la hipovolemia que existe en la pancreatitis debido a los vómitos intensos, hay pérdida de líquido con los vómitos, hay retención de líquido en tercer espacio a nivel de los intestinos por el ilio, por el líquido que se produce alrededor del páncreas y se acumula a nivel del páncreas, pueden tener ascitis pancreática. Entonces, todo ello lleva a una hipovolemia y también por el dolor intenso que puedan tener, pueden llegar a tener un shock neurogénico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la hipovolemia y darle bastante líquidos parenterales, como vamos a ver en el tratamiento. Esta hipovolemia nos va a comprometer la función renal, nos va a llevar a una injuria renal aguda y también podemos llegar a tener erosiones duodenales, incluso úlceras duodenales que nos van a provocar hemorragias digestivas. Va a haber necrosis grasa, va a existir diabetes secundaria a la pancreatitis, al proceso inflamatorio pancreático y destrucción del tejido pancreático. Va a haber hipocalcemia por el secuestro de calcio en la necrosis grasa, puede existir embolia grasa, sepsis y coagulación intravascular diseminada en casos ya más avanzados. Entonces, el derrame pleural, la atelectasia, el síndrome de distrés respiratorio del adulto que lleva a hipoxemia y va a requerir que este paciente sea intubado. La hipovolemia lleva a una disfunción tubular leve o puede llevar a una injuria renal aguda con una necrosis tubular aguda por esta hipovolemia que va a existir y menor oxigenación a nivel de todos los órganos. Diagnóstico diferencial con todas aquellas patologías que causen dolor abdominal, como ser una úlcera péptica perforada, una colecistitis aguda, un accidente vascular mesentérico, y todos ellos también van a causar un abdomen agudo, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento es disminuir la secreción pancreática. Lo que queremos es que ese páncreas se desinflame y por lo tanto mantener en reposo el páncreas, que no funcione, digamos, que no trabaje el páncreas. Eso es lo que tenemos que hacer para que se desinflame. Para el dolor utilizamos analgésicos opiáceos no morfínicos. La morfina aumenta la presión a nivel del esfínter de Oddi, entonces esto puede ser contraproducente. Entonces preferimos utilizar la meperidina o también se puede utilizar el tramadol, pero si se tiene meperidina a mano es mejor. Tratar el ilio, o sea, tenemos que descomprimir el tubo digestivo y para esto dejamos al paciente en ayunas, en NPO, y se coloca sonda nasogástrica, que esto alivia bastante el dolor al descomprimir el tubo digestivo. La reposición de líquidos y electrolitos, eso es muy importante. Si es una pancreatitis grave, es mejor colocar catéter central.
para pasarle líquidos controlando la presión venosa central. También se maneja inhibidores H2, bloqueadores de la bomba de protones, y tenemos que tratar el shock hipovolémico, la insuficiencia respiratoria, suprimir la causa desencadenante. Si es causa biliar, entonces se realizará una RCP para descomprimir, para sacar los cálculos del colédoco. Tratar las complicaciones y en pancreatitis grave pasar al paciente a unidad de terapia intensiva. Si es que vemos que es una pancreatitis muy severa con mucha necrosis del páncreas, entonces se le pondrá un catéter central y además alimentación parenteral. Una vez que ya mejore este problema, que ya no haya ilio, se va a preferir la nutrición enteral mediante sonda nasoyeyunal. Entonces, si hay coledocolitiasis, se hace la RCP para hacer esfínterotomía y extracción de los litos. La RCP en pancreatitis tiene un riesgo de complicación de 5 a 10%. Con la RCP podemos provocar al hacer la esfínterotomía una perforación del duodeno. Al hacer la esfínterotomía también puede haber hemorragia de la esfínterotomía. Eso el endoscopista tiene que valorar hasta dónde cortar, hasta dónde realizar la esfínterotomía para que no se produzca la perforación ni tampoco se produzca hemorragias. Si durante la esfínterotomía sangra un poco, se para el corte y luego hay que vigilar al paciente si no presenta melena posterior al procedimiento. Y en caso de que presentara melena, pues se hace una duodenoscopía y se infiltra adrenalina o se cohíbe la hemorragia con argonplasma. La pancreatitis post-RCP se puede presentar más o menos en un 5%. Una revisión sistemática reciente concluyó que el ultrasonido endoscópico tiene menos riesgo de error y no complicaciones, y el uso de ultrasonido endoscópico evitó la RCP en 71.2% de casos. Entonces, en centros donde hay ecoendoscopía a la mano, antes de hacer la RCP en una pancreatitis aguda biliar, donde existe duda de que haya cálculos en el colédoco, donde el paciente no tiene una clara ictericia obstructiva, la fosfatasa alcalina no está muy alta y la ecografía nos dice que el colédoco no está dilatado, entonces es bueno realizar una ecografía endoscópica para tener la certeza que tiene cálculos en el colédoco y después recién hacer la RCP. Entonces, en este estudio, en esta revisión, vieron de que haciendo el ultrasonido endoscópico previo no requirió el paciente con pancreatitis, no requirió que se le realice RCP en un 71.2% de casos. Hay consenso mundial de realizar RCP en las primeras 24 horas si hay coledocolitiasis y colangitis, más pancreatitis aguda biliar. Entonces, si es un paciente que tiene datos de pancreatitis y tiene datos de colangitis, sí tiene que realizarse la RCP en las primeras 24 horas. Si no hay colangitis, las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología indican que la RCP puede esperar, puede hacerse a las 48 horas si realmente vemos que requiere el paciente, ¿no? Y es bueno, como les digo, hacer previo una ecoendoscopía. Múltiples estudios randomizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas indican que el uso de AINES por vía rectal, por ejemplo, supositorio de indometacina, reduce la presencia de pancreatitis post-RCP y más si se administra Ringer lactato como 3000 cc, iniciando este Ringer 2 horas antes de la RCP hasta 22 horas posteriores. También para evitar esta pancreatitis post-RCP
se utilizan stents pancreáticos en los pacientes muy susceptibles de hacer pancreatitis aguda post-RCP. Entonces, para evitar esta pancreatitis post-RCP, se aconseja utilizar indometacina por vía rectal antes del procedimiento y también pasarle Ringer lactato 3000 cc empezando antes de la CEPRE y posterior a la CEPRE, pasarle bastante líquido. Y en caso de que se hubiera, durante el estudio de la RCP, se hubiera introducido bastante contraste al conducto pancreático y uno sospecha de que ese paciente va a hacer una pancreatitis post-RCP, entonces también les dejan stents pancreáticos para evitar esto. La nutrición en la pancreatitis aguda, en caso de que sea edematosa, que sea leve, autolimitada, que sabemos que va a durar 5 a 7 días el cuadro este de pancreatitis leve, entonces se deja al paciente en ayunas y no requiere soporte nutricional. Incluso podemos iniciar a los 4 días, todo depende de la evolución, si es que ya no tiene ilio, si no tiene dolor, si no tiene vómitos, entonces se le puede iniciar dieta hídrica y luego se va aumentando la dieta. En caso de pancreatitis severa, vamos a hacerle una tomografía a las 48 horas, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver qué grado de necrosis tiene el paciente, qué grado de compromiso tiene del páncreas y según eso, pues vamos a determinar si ese paciente va a requerir nutrición parenteral. La nutrición parenteral se debe utilizar solo si la nutrición enteral no es tolerada. Y la nutrición enteral no se va, o sea, la colocación de sonda nasoyunal y darle por la sonda nasoyunal dieta no se va a realizar si es que el paciente todavía tiene ilio, si hay una obstrucción intestinal por alguna otra causa, si es que tiene diarrea severa, si vemos que hay fístulas, si hay hemorragia digestiva y si todavía hay aumento de la lipasa, amilasa más del doble y hay dolor abdominal intenso y el dolor abdominal en la pancreatitis es por una buena parte también es porque hay ilio todavía. Entonces, antes de iniciar algún tipo de tratamiento, debemos determinar si es una pancreatitis leve o es una pancreatitis grave. Si es una pancreatitis grave, tenemos que valorar si esta está infectada o no está infectada. Y también tenemos que ver si es una pancreatitis grave, qué tipo de complicaciones tiene el paciente para actuar sobre todo esto. Ahora, el uso de antibióticos en pancreatitis, en no menos del 30% y según algunas series hasta en el 70% de los pacientes con pancreatitis aguda necrótica, se produce infección de la necrosis. Y la tasa de infección se correlaciona directamente con la magnitud de la necrosis pancreática y la gravedad de la pancreatitis. Entonces, los antibióticos están indicados si es que hay infección en el tejido necrótico o en una colección del páncreas o si hay sospecha de absceso, pero en realidad no está indicada como profilaxis. Y también está indicado el uso de antibióticos si es una pancreatitis aguda biliar y hay datos de colangitis, ¿no? En ese caso también se tiene que poner antibiótico. La infección bacteriana de ese tejido necrótico tiene un enorme impacto en la mortalidad, aumentando esta mortalidad 4 a 15 veces más. Y las infecciones en general son responsables del 80% de la mortalidad en pancreatitis aguda. Y en caso de que haya una infección de la necrosis, el paciente va a tener fiebre de más de 38,5 grados, va a tener distensión abdominal, una masa palpable, va a haber leucocitosis con neutrofilia, incluso callados. En la tomografía vamos a poder observar esta
signos de necrosis y si hay un absceso, vamos a ver gas en este lugar. Entonces, si vemos estos datos y sospechamos que hay una infección, tenemos que hacer una punción guiada por tomografía, mandar a cultivo y si es que se confirma que hay un absceso, por ejemplo, el paciente, aparte de los antibióticos, pues tiene que ser operado. Y si hay una necrosis infectada, lo propio. Entonces, aquí está la imagen, se mete una aguja por tomografía, se aspira, se manda a cultivo. Y los principales gérmenes que infectan esto son la Escherichia coli, Pseudomonas, son gérmenes que principalmente vienen de tubo digestivo y que ha habido una traslocación bacteriana y infecta este tejido necrótico o las colecciones pancreáticas. Entonces, para evitar esta traslocación, se recomienda por eso alimentar a este paciente con pancreatitis aguda grave mediante sonda nasoyeyunal y darle una nutrición enteral inmediatamente que se pueda, ¿no? Cuando no hay hilo, cuando no hay hemorragia, cuando no hay todas esas contraindicaciones que hemos dicho, tenemos que darle nutrición por vía enteral para disminuir esa posibilidad de traslocación bacteriana, para que sea utilizado el tubo digestivo y disminuye esa probabilidad de traslocación y que haya una infección por estos gérmenes. En antibiótico terapia prolongada puede haber cándida, entonces también es una razón esta por la que no se aconseja de inicio dar antibiótico en un paciente con pancreatitis aguda. Como profilaxis, no está indicado dar porque también puede llevar a la formación de candidiasis y que puede ser de difícil manejo. Los antibióticos que llegan al páncreas y que atacan los procesos infecciosos son principalmente los carbapenems, como el imipenem, el meropenem, el ectapenem. Estos llegan muy bien y controlan estas infecciones. Luego se puede dar ciprofloxacina asociada a metronidazol, cefalosporinas como cefotaxima, pero estas tienen mucho menos acción a nivel del tejido pancreático. Es mejor dar carbapenems. Las indicaciones de cirugía, se hace cirugía si es que hay una pancreatitis necrohemorrágica donde exista una hemorragia pancreática masiva, si hay infección de la necrosis, en caso de perforación intestinal, en caso de una necrosis pancreática extensa de más del 50%, con gran compromiso sistémico tras 3 a 5 días de tratamiento intensivo. Sin embargo, el tratamiento médico actualmente ayuda mucho a evitar que haya un gran compromiso sistémico. Lo más importante para evitar que haya compromiso sistémico en una pancreatitis severa es darle soluciones parenterales al paciente, mantener un equilibrio hidroelectrolítico adecuado en los primeros días. Se le tiene que dar coloides, o mejor también de inicio, antes de coloides, se le puede dar solución fisiológica o solución Ringer lactato, 3.000 a 4.000 por día, y mejor utilizando el catéter central y pasando líquidos de acuerdo, manteniendo la presión venosa central en 10 centímetros de agua. Y de esta manera vamos a evitar que haya la hipoxia a nivel de los órganos y que se desencadene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En las fases tardías, las indicaciones de cirugía son necrosis pancreática infectada y el absceso. Estas son indicaciones directas para cirugía, cuando hay infección, cuando hay absceso o un pseudoquiste infectado. A pesar de los adelantos en técnicas de soporte vital, la mortalidad alcanza hasta el 40% en los casos de pancreatitis agudas graves.
Bueno, eso respecto a la pancreatitis aguda. Ahora vamos a pasar a pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria progresiva, irreversible, donde va a haber fibrosis en el tejido pancreático, va a haber distorsión estructural, pérdida del parénquima glandular, que va a evolucionar a una insuficiencia exócrina y a una insuficiencia endocrina. Entonces vemos un páncreas que está irregular, fibrótico, con problemas de insuficiencia exócrina que se manifiesta con mala absorción, diarrea crónica, y la insuficiencia endocrina que se manifiesta con la aparición de diabetes. La prevalencia no es bien conocida, más o menos 10 casos por 100.000 habitantes por año en países occidentales, 45.4 casos por 100.000 en varones en el Japón. En el Japón también se ha visto 12.4 casos por 100.000 mujeres. Es más frecuente en el varón y el pico de incidencia entre 35 y 45 años. Es más frecuente en el varón porque la principal etiología de una pancreatitis crónica es el abuso de alcohol, en un 70%, o sea, es de origen alcohólico. Y podemos tener una pancreatitis idiopática en un 20%, podemos tener algunas otras enfermedades que son causales de pancreatitis, que son más raras, la pancreatitis tropical, la pancreatitis hereditaria, el hiperparatiroidismo, fibrosis quística, el páncreas divisum, la pancreatitis autoinmune. En el lupus también podemos encontrar esta pancreatitis crónica. Entonces, estas pancreatitis, como la fibrosis quística, la pancreatitis hereditaria, están relacionadas con mutaciones genéticas, y la pancreatitis obstructiva crónica está más relacionada con estenosis congénitas o adquiridas del conducto pancreático. Y la causa más frecuente es la pancreatitis crónica por alcohol, donde va a haber una secreción que va a estar rica en proteínas, estas se van a precipitar, van a formar unos tapones que en el conducto pancreático, en los ductos pancreáticos se van a calcificar y van a provocar una obstrucción a nivel de los conductos, llevando a una éstasis acinar, una atrofia acinar, inflamación y fibrosis. Entonces, la pancreatitis que está relacionada con alcoholismo es la pancreatitis crónica calcificante. Las presentaciones clínicas son dolor en abdomen superior, irradiado a la espalda, en un 66% va a haber este dolor. Es el síntoma más característico de la pancreatitis crónica, un dolor que se exacerba o se presenta con los alimentos. Come el paciente, como hay una insuficiencia pancreática, no hay producción adecuada de enzimas pancreáticas, viene el dolor abdominal. Entonces, por eso el paciente trata de no comer y va bajando de peso. Además que tiene también, aquí vamos a ver, datos de mala absorción. Puede este dolor irradiarse al hombro izquierdo, se asocia con los alimentos y el dolor va a estar ausente en un 10%. Va a haber pérdida de peso por la poca ingesta, no quiere comer porque le causa dolor, por la insuficiencia pancreática que lleva a datos de mala absorción, no hay enzimas pancreáticas, entonces va a haber una mala digestión de grasas, de proteínas, y al haber mala digestión de grasas, se presenta la esteatorrea. La pancreatitis crónica es una causa importante de una esteatorrea que también es elevada, ¿no? Hay gran cantidad de eliminación de grasas en las heces. Y por lo tanto, al haber mala absorción, este paciente va a tener una diarrea crónica y por último va a tener una insuficiencia endocrina con la presencia de diabetes mellitus. El dolor se presenta porque hay una hipertensión ductal,
e intraparenquimatosa, va a haber compromiso inflamatorio de las terminaciones nerviosas intrapancreáticas, o puede haber formación de pseudoquistes, ¿no? Estos pacientes también tienen pancreatitis aguda sobre la pancreatitis crónica, entonces luego pueden formar como complicación pseudoquistes. Y también causas extrapancreáticas como estenosis de colédoco o de duodeno. Como el duodeno está cerca, entonces puede haber compromiso inflamatorio del duodeno y puede haber también estenosis del duodeno. Existen 4 estadios evolutivos en la presentación de la pancreatitis crónica. Un estadio latente o subclínico que puede tener una evolución de varios años, donde el paciente podría estar asintomático con suerte. La ecografía, la tomografía, pruebas de función pancreáticas pueden estar normales. Y en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica puede haber cambios, ya algunos cambios en los conductos pancreáticos. Un estadio precoz, donde vamos a ver ya dolor, ya vamos a encontrar alteraciones en los exámenes complementarios y las pruebas de función pancreática pueden estar algo alteradas. En un estadio tardío ya se ven estas pruebas de función pancreática alteradas, ya va a haber mayor dolor y vamos a tener datos de mala absorción por la insuficiencia pancreática exócrina. Y en estadio avanzado va a haber datos de insuficiencia exócrina y también endocrina. Y el paciente va a estar desnutrido. Como en cualquier patología, la historia clínica, la anamnesis, la exploración, el estudio después de la esteatorrea, ¿no? En el laboratorio vamos a pedir enzimas pancreáticas que en casos de reagudización pueden estar aumentadas. Luego, pruebas de función pancreática, la determinación de la tripsina, el test de la mediante estimulación con secretina, colecistoquinina. Tenemos que hacer una prueba que se llama de Van de Kamer, que es la cuantificación de grasa en materia fecal. Y esta eliminación de grasa en materia fecal va a ser alta, de 7 gramos por día. Entonces, cuanto más alta esté esta esteatorrea, más vamos a sospechar de que sea una pancreatitis crónica. Y también, si es que hay compromiso del colédoco, vamos a tener datos de una ictericia obstructiva. Los exámenes que pedimos a continuación, tenemos la sospecha clínica, tenemos algunas alteraciones en el laboratorio y pedimos una tomografía. O de inicio también podemos pedir una radiografía simple de abdomen. En cualquier paciente con dolor abdominal, el primer estudio es una radiografía simple de abdomen. Si es que ese páncreas está con muchas calcificaciones, que lo más frecuente, si es por alcohol, es la pancreatitis crónica calcificante, que les digo. Entonces, forma muchas calcificaciones en los conductos pancreáticos. En ese caso, en una radiografía simple de abdomen vamos a poder ver esas calcificaciones a nivel de la región pancreática, ¿no? Hacia el epigastrio, vamos a ver un rosario de calcificaciones en una pancreatitis crónica calcificante, en una simple radiografía de abdomen. Y luego hacemos tomografía, donde vamos a observar estas calcificaciones, un aumento del páncreas o puede estar el páncreas atrofiado, va a haber dilatación de los ductos o podemos ver pseudoquistes, ¿no? Entonces, también podemos hacer una CEPRE, donde vamos a introducir contraste al conducto pancreático para ver las alteraciones en los ductos. Y aquí vemos estas imágenes típicas de dilataciones y estenosis y además podemos ver las calcificaciones.
aquí vamos a tener una formación, un cálculo dentro del conducto. También se puede hacer una resonancia magnética, una colangiopancreatografía por resonancia magnética, donde igualmente vamos a ver calcificaciones dentro de los ductos, dilataciones, estenosis, un conducto pancreático irregular, que esto es compatible con que hay una pancreatitis crónica. Y el páncreas también va a estar irregular y puede estar atrófico. El ultrasonido endoscópico es otro método diagnóstico que nos ayuda a ver las calcificaciones y nos hace el diagnóstico de pancreatitis crónica. Y por último, también mediante ultrasonido endoscópico, con la guía de ultrasonido endoscópico, podemos introducir una aguja y hacer una biopsia hepática o una punción aspiración. Diagnóstico diferencial con cualquier otra enfermedad que nos cause dolor abdominal. Y la pancreatitis crónica es una lesión preneoplásica para cáncer pancreático. Entonces, el hacer una punción, aspiración del páncreas guiados por ecoendoscopía y hacer una citología nos va a llevar al diagnóstico de un cáncer también. Y luego la biopsia. El tratamiento. El tratamiento va a estar enfocado a evitar la progresión de la enfermedad y principalmente controlar el dolor, que es lo que más hace sufrir al paciente con pancreatitis, que no le da una buena calidad de vida, ¿no? El dolor constante y las manifestaciones de la insuficiencia pancreática exócrina. Entonces tenemos que compensar también el déficit de la función pancreática y mejorar su estado nutricional y la calidad de vida de estos pacientes. Para tratar el dolor se le tiene que indicar dieta fraccionada y en cada alimento, en un desayuno, una comida a mitad de mañana, almuerzo, una comida a mitad de tarde, una cena, colación nocturna, tenemos que darle enzimas pancreáticas. Con cada alimento tenemos que darle enzimas pancreáticas para que no tenga el dolor y que para que pueda digerir estos alimentos y que pueda absorber los nutrientes. Indicarle que no consuma alcohol, no tabaco, evitar las grasas en los alimentos. Luego darle analgésicos y darle, en caso de que no mejore solamente con analgésicos, se tendrá que poner un stent en el conducto pancreático o hacer una RCP para sacar las calcificaciones si estas son pocas del conducto pancreático. Y por último, cirugía. Entonces, para disminuir la presión pancreática, se tiene que dar como medicamentos en la pancreatitis crónica, se le da enzimas pancreáticas con cada comida. Son enzimas pancreáticas que tienen alta concentración de lipasa. Con cada alimento, 28,000 a 30,000 unidades de lipasa. Son medicamentos que vienen con estas concentraciones, como el Creón. Luego, para que haya una buena acción de estas enzimas, una buena absorción, se le da inhibidores de la bomba de protones o se le da inhibidores H2. Luego, para descomprimir los ductos, se puede colocar, como les digo, una prótesis, un stent, en el conducto pancreático para que haya mejor salida de la secreción pancreática, y una esfinterotomía ductal. Se puede, si es factible, si tiene pocos cálculos, pocas calcificaciones en el conducto pancreático, se puede hacer litotripsia y drenaje o limpieza del conducto, ¿no?
Y también se puede poner un drenaje endoscópico si es que hay pseudoquistes. Tratar los pseudoquistes, si es que los pseudoquistes son la causa del dolor. Darle antioxidantes también favorece. Darle selenio, betacarotenos, ácido ascórbico, vitamina E, de forma diaria. Después, si no está respondiendo a los analgésicos, incluso se puede hacer un bloqueo del plexo celíaco. Esto hace un anestesiólogo que está especializado en dolor. Y antidepresivos también muchas veces necesitan estos pacientes, y si tiene diabetes, pues se trata la diabetes. Entre los analgésicos que se utilizan de inicio, si no es demasiado el dolor, se le puede dar aspirina o metamizol, y luego ya se va aumentando. Si el dolor es más intenso, se le va a dar tramadol. Y si el dolor continúa, no cede, entonces incluso se puede utilizar morfina o fentanilo. Y si no mejora con todo esto, se hace una cirugía para descompresión de los conductos, o se hace un bloqueo del plexo celíaco, ¿no? Antes de la cirugía es el bloqueo del plexo celíaco, y luego ya, si no mejora, tendrá que hacerse una cirugía. Entonces, la cirugía va a estar indicada cuando hay un dolor abdominal refractario al tratamiento médico, cuando hay una estenosis del conducto pancreático con dilatación en cuerpo y cola, cuando hay una sospecha de un CA, de páncreas, o en caso de páncreas divisum, que es una causa de pancreatitis crónica. Y por último, hablando del cáncer de páncreas, el cáncer de páncreas es más común en varones a partir de los 60 años. Entre factores de riesgo para cáncer de páncreas están la pancreatitis crónica, los fumadores, los pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de hacer un cáncer de páncreas, 6 veces más. La ingesta de alcohol, la dieta rica en grasas, proteínas, exposición a agentes químicos en fábricas de aluminio, detergentes, soldaduras, petróleo y otros, chaperos, por ejemplo. Entonces hay que hacer anamnesis exhaustiva de de alcohol, de alcoholismo, de tabaquismo. Si es que es un paciente que ha estado expuesto a agentes químicos, preguntar en qué ha trabajado antes. Y en nuestro medio, pues lastimosamente no tienen protección durante su trabajo, ¿no? No les dan ni máscaras faciales para evitar la aspiración. Los chaperos, por ejemplo, chapean y utilizan las pinturas sin ninguna protección, y eso puede llevar a que en los siguientes años pueda presentar un cáncer de páncreas. 90% de tumores malignos del páncreas exócrino son de tipo adenocarcinoma ductales, originados en el epitelio de los conductos pancreáticos. Y la mayor parte están localizados a nivel de la cabeza, es menos en cuerpo y cola, en un 20-25%, y puede estar afectada todo el páncreas en 10 a 20%. El cuadro clínico va a haber un dolor insidioso, lento, que puede no darle mucha importancia al paciente, pensar que es una gastritis, que es una dispepsia, pero luego ya cuando está más avanzado el cáncer va a tener un dolor más constante, sordo, cada vez más intenso, y si está localizado el cáncer a nivel de la cabeza de páncreas, va a comprimir el colédoco causando una ictericia obstructiva. Al haber una compresión del colédoco, si este paciente tiene vesícula, esta vesícula se va a distender, y podemos palpar la vesícula, y eso se llama signo de Courvoisier-Terrier.
Además va a haber pérdida de peso importante, podemos palpar esa vesícula o si es muy delgado el paciente, incluso tal vez podemos palpar el mismo tumor. Vamos a tener acolia si es que hay una ictericia obstructiva, puede haber también diarrea en aquellos pacientes que tienen tumores de tipo, sobre todo neuroendocrino. Luego, diabetes de instauración reciente, tenemos que sospechar si hay una diabetes de instauración reciente en un paciente adulto mayor de 60 años, pues hay que investigar también si es que no hay algún tumor en el páncreas o hay datos de pancreatitis crónica. Va a tener náuseas, vómitos, astenia, anorexia y trastornos psiquiátricos, que estos ya son datos paraneoplásicos, ¿no? Va a tener depresión y también va a tener una tromboflebitis migratoria, que es una manifestación paraneoplásica, una tromboflebitis en uno de los miembros y luego puede aparecer en el otro miembro inferior. Entonces, a eso se llama signo de Trousseau. Y puede haber hemorragia digestiva por invasión del duodeno. Entonces, si es un paciente que tiene melena, le vamos a hacer una endoscopía y si encontramos una úlcera en la segunda porción del duodeno, tenemos que tomar biopsias de esa úlcera porque puede tratarse de una úlcera por un cáncer de páncreas que esté invadiendo el duodeno. Se hace ecografía abdominal ante la sospecha de un cáncer de páncreas, que durante la ecografía podemos llegar a ver tumores de más de 2 centímetros. Luego, tomografía de abdomen con contraste, que es el mejor método, nos muestra mejor el páncreas. La CEPRE nos ayuda para diagnóstico de cáncer de páncreas. En este caso vamos a encontrar una imagen de cañón de escopeta, o sea, el conducto colédoco va a estar cortado porque va a haber una compresión. En el caso de un cáncer de cabeza de páncreas va a estar cortado. Se va a amputar, ¿no? O sea, va a entrar el contraste y de pronto ya no pasa. Y el conducto pancreático va a tener la misma imagen, entonces se va a formar como dos, ahorita les digo porque no les puedo mostrar, o tal vez aquí hay una imagen, no me acuerdo, dos conductos que están juntos y formando como el cañón de escopeta, por eso se llama la imagen en cañón de escopeta. La ecoendoscopía es también un procedimiento muy bueno para diagnóstico incluso de tumores pequeños. La punción aspiración se la realiza mediante guía por ecoendoscopía con una aguja fina percutánea y también se puede realizar mediante guía tomográfica, pero actualmente como tenemos la ecoendoscopía se realiza mediante este procedimiento. Se puede hacer una arteriografía selectiva y se va a pedir marcadores tumorales. En caso de cáncer de cabeza de páncreas, el antígeno carcino embrionario va a estar elevado y tiene mayor sensibilidad el CA199. Y también se puede pedir el CA494. Y por último, se puede hacer una laparoscopía para ver los ganglios, pero también en la tomografía podemos valorar esto. La estadificación la hacemos por tomografía, también la resonancia magnética nuclear. La mayoría de los cánceres de páncreas se presentan en fase tardía, cuando ya hay metástasis, cuando ya hay compromiso a vía biliar. Entonces, el tratamiento va a ser paliativo. Pero si se llega a diagnosticar en etapa temprana, 10 a 20, o sea, van a ser candidatos a resección. Este es un porcentaje bajo que se hace diagnóstico en etapa temprana. Y el tratamiento es la cirugía de Whipple. Es una cirugía bastante amplia
que tiene alta morbimortalidad, pero de todas maneras se hace y pues hemos tenido pacientes en la caja en los últimos 3 años, unos 3 pacientes que han sido sometidos a cirugía de Whipple, uno por un ampuloma y 2 por cáncer de páncreas y están bien, les ha ido bien. La mortalidad en cáncer de páncreas es elevada y se les hace, además de la cirugía, quimioterapia. Y la tasa de sobrevida a 5 años va a ser menor al 5%. Si se decide un tratamiento paliativo, es colocar una endoprótesis autoexpandible y se le dan analgésicos además. Si requiere, se hace un bloqueo del plexo celíaco. Bueno, con eso terminamos. Con eso terminamos, muchachos. Y si tienen alguna pregunta.